Génesis capítulo 12. Increíble, porque miren ustedes, yo quiero que puedan observar esto es hermoso. Porque lastimosamente yo mismo he escuchado desde niño la historia de Abraham y siempre se centra la historia de Abraham en una historia de la cual nosotros podemos aferrarnos en Abraham, ver a Abraham, vernos en Abraham. Y si obedecemos, bueno, pues Dios tiene riquezas para nosotros. Así como Dios bendijo a Abraham y lo hizo, wow, muy próspero. Uno de los hombres más prósperos en su tiempo. De la misma manera, tú puedes ser un Abraham y las bendiciones de Abraham pueden caer sobre tu vida. Si ustedes cortan este pedacito de la grabación y lo suben al internet, estamos fritos, hermanos. Así que por favor no me vayan a hacer así como hacen stickers, me saquen un reel aquí de esto. Y Jarvis volvió a Egipto diciendo, ¿no? Pero eso es lo que hemos visto. Pero vea usted que desde Génesis 1 a Génesis 11, quiero que observes, de Génesis 1 a Génesis 11, nuestro Dios, como un embudo, lo ha centrado toditito, desde la creación, desde el Génesis 1:1, pasando por todo lo que hemos observado, y hay mucho todavía por ver. Eso ya usted lo tiene que investigar, lo tiene que profundizar, porque es obvio que en los mensajes en los que he dado no he tocado todo. Increíble, no creo que haya un predicador que lo haya hecho todo. Tendríamos que estar en Génesis 2 recién ahorita tal vez, y eso. Pero es como un embudo lo que está ocurriendo, lo que Moisés, inspirado por nuestro Dios, nos está mostrando. ¿Ves tú cómo está organizado Génesis? Y Génesis, como les dije, es ese embudo donde comienza de la parte general de la creación, antes de la existencia, estando Dios presente. Y ahora conocemos, después de toda la revelación, que la Trinidad estaba presente, que Cristo creó todas las cosas, que nada de lo que fue hecho no fue hecho sin Él. Y entonces vemos que luego crea la luz, crea la materia, el espacio, el tiempo, y comienza a avanzar y créalo en cada día va avanzando. Luego en Génesis capítulo, en 1, 26, 27, 28, dice que creó al hombre, y luego en Génesis 2 nos muestra exactamente cómo es que lo crea, varón y mujer, y luego la ordenanza que Dios les da, pero lo va centrando. De lo general pasa a Adán. De Adán se multiplican, bueno, vemos el pecado, pero se multiplican, y vemos varios libros. El libro de la genealogía de Adán, el libro de Set, en fin, pasamos incluso por Noé. Después de Noé hemos llegado a Taré, lo último a Taré. Y ahora se está centrando en una sola persona. ¿En quién? ¿Se dan cuenta el embudo? Todo lo que hemos visto el año pasado y una parte de este año, porque estamos en febrero, ¿no?, nos lleva a este punto. Por favor, es crucial esto. Es crucial. Si quieres entender el Génesis, hemos comenzado desde Génesis 1, pero Génesis nos está preparando para este punto. Este punto es neurálgico, este punto es principal. Así que, pero hermano, no te duermas porque de acá te lanzo algo. Voy a poner más cerca esto para no alejar mucho mi mano. No minimices esta enseñanza, no te distraigas en esta enseñanza, no porque quiero que me oigas, quiero que seas edificado con la comprensión de las Escrituras. Todo nos va a llevar, de lo que hemos visto hasta este momento, toda esa preparación del año pasado sirve para este 1 de febrero. Curiosamente, mañana es 2. Ay, mamacita. No sé, hermano, no sé. Que no se entere por aquí, no se acuerde. Pero todo nos lleva a este punto, hermanos. Todo nos lleva a este punto.
Y luego, después de esto, todo lo que viene en el futuro tiene que ver con este punto. Por eso les dije, es como un embudo doble que nos lleva, se pone ancho en Génesis 1:1 y luego se va acortando y nos da lista de nombres y naciones, incluso consumidas, destruidas ahí. Y entonces nos lleva a Taré, y de Taré un personaje, Abraham. Y este punto, el versículo 1, 2, 3, importantísimos. Y de ahí otra vez se va a abrir el embudo para mostrarnos el plan de Dios que tiene que ver con este. Abraham es muy importante. Pero no importante porque sea un hombre maravilloso. No importante porque Dios quiere construir. A Abraham le quiere dar bendiciones y privilegios. No. Es por el plan de redención. Es por la gloria de nuestro Dios. Por eso te digo, este es el momento principal. ¿Te está dando sueño? Échate agüita. Pon de tu parte. Porque el entendimiento de esto es crucial, hermanos. Porque incluso más adelante siempre van a estar mencionando este punto. Y cuando se menciona, usted no lo va a saber si no presta atención. En el Nuevo Testamento se va a mencionar este punto. Y por toda la eternidad seguramente será mencionado. Obviamente. Así que presta atención. Ahora, lo que vemos es que comenzamos a observar, como dije, la vida de Abraham. Y hemos visto ese prefacio en esos primeros capítulos y todo nos está llevando a esto. Un filósofo cristiano y también entregado a la teología dijo: Abraham se erige como la figura más grande del Antiguo Testamento. 3 religiones mundiales, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, lo veneran como el padre de sus creencias. Este personaje Abraham, creen en Abraham los musulmanes. La religión islámica está justamente fundado, comienza aquí con Abraham. El judaísmo comienza con Abraham. El cristianismo también tiene como padre de la fe a Abraham. Pero no hace a Abraham importante el hecho de que algunos detractores de las Escrituras creen que Abraham fue un hombre tan sabio que se ideó un plan maravilloso, dicen los detractores. Una idea maravillosa, una idea sencilla. De todo el politeísmo que reinaba en ese tiempo, a Abraham se le ocurrió la idea de un solo Dios todopoderoso. No es así. No es así. Ahí no radica para nada, sino que Él es el modelo de nuestra fe salvadora. Nuestro Dios, mis hermanos, está revelando su plan y va a usar a Abraham como una figura importante, claro que sí, pero en realidad lo que Dios está haciendo es revelar su propósito y meta para el universo a través de la vida de Abraham. No nos quiere mostrar la vida de Abraham como un personaje que nos enseñe mucha moral, que nos enseñe muchas cosas para que tú puedas obtener bendiciones y entonces tu generación de ti después sea multiplicada y llenes la tierra y seas padre de las naciones y entonces te pongas a cantar Eu seré pai de multitudes, algo así, ¿no? En portugués. No tiene que ver con eso. ¿Quién se ríe así? Macabro esa risa. No tiene nada que ver con que tú puedes ser como Abraham, padre de multitudes. Usted sabe, hay toda una corriente rara, extraña, herética, que te lleva a pensar que tú puedes ser padre de multitudes tomando aquí a Abraham. Y de aquí, de este pasaje, se distorsiona y se enseña cantidad de herejías, errores que llevan a las personas a amar mucho más sus sueños y anhelos y sus vientres antes que la gloria de Dios. Todos ellos, desde ya debemos decir que si no se arrepienten están perdidos. Porque no se trata de eso. La importancia de Abraham en Génesis radica en que a través de Abraham
Dios está revelando su propósito y su meta para todo el universo. Eso es importante. No es solo para Abraham y no es para ti. No se trata de tu historia. Es el propósito y meta de todo el universo. Porque en las promesas que Dios se hace a Abraham, aquí en este pasaje que vamos a leer, Dios reveló que Él tenía un plan, un gran plan, hermanos. De esto se trata. Ni siquiera de Abraham, sino del plan de nuestro Dios. Como les decía, Génesis 1 nos muestra este impresionante y maravilloso y sabio universo. Con toda su potencia fue creado de manos de un Dios omnipotente. ¿Ve? Nosotros somos un pedacito insignificante, casi nada en medio de este universo. Pero este universo, incluso comparado con nuestro Dios, sigue siendo nada. ¿Te das cuenta? La grandeza de nuestro Dios es más grande, pero a pesar de eso, este universo no fue creado como un universo impersonal. No fue así. Sino fue creado como un universo personal por un Dios quien es personal. No es una fuerza al azar, no es una energía que casualmente, circunstancialmente dio origen al universo, que entonces ese universo no tendría propósito, también sería un universo impersonal, casual y sin sentido. Pero no es así. Este universo es un universo personal creado por un Dios personal que tiene una relación de pacto con nosotros a través de Adán. ¿Te acuerdas? Para eso es que hemos observado todo el año pasado el Génesis del 1 al 11. Para eso es. Y ahora va a comenzar a relatarse la historia de Abraham. Pero que una vez más muestra que este universo no solamente es personal, sino que tiene un propósito, en el sentido que Dios va a llevar y está llevando a cabo en la historia de esta humanidad, en la historia de este universo. Él está llevando a cabo el plan redentor para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre. De eso se trata, hermanos. De eso se trata. Leamos juntos Génesis 12, por favor, versículo 1, solamente hasta el versículo 9, y a ver si avanzaremos hasta el versículo 9. Pero leamos eso, ¿sí? Pienso que avanzar lentamente pone las bases para que se pueda repetir y repetir y queden bien sentadas las enseñanzas en los corazones. Y entonces alguien por ahí, muchos por ahí, puedan estar entendiendo verdaderamente esto y no tengan necesidad de contar con Jarvis todavía. Y alguien puede incluso hasta tomar la posta o continuar o ayudar. Por eso este punto es clave. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, o Abraham, no es Abraham todavía. ¿Cómo se llama? Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Los cananeos habitaban, ¿ven? Esta zona de Canaán. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Una teofanía.
¿Te acuerdas? Una teofanía. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Del versículo 1 al versículo 3, los teólogos entienden que es el punto central de las promesas de pacto de gracia en esta historia redentora que nuestro Dios está contándonos, que nos está relatando. Como les dije, todo lo anterior conduce a Génesis 12, 1, 2 y 3. Y luego todo lo posterior es el cumplimiento de Génesis 12, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Por eso te dije que esto es una especie de embudo. Así que las promesas del pacto de gracia es como que aquí estuvieran concentradas. Es como una pequeña semillita que se ha depositado, pero en esa semillita está contenida todo. Tú plantas una pepita de naranja y al cabo de un tiempo, seguramente usted más que yo, pero seguramente usted ha visto esos árboles de naranja así, ¿no? De este tamaño nomás, pero que están tan cargados, creo que en la época de julio, tan cargados de naranjas jugosas, redonditas, dulces, muy ricas en el piso. ¿Ha visto esos tipos de esos árboles? ¿Alguien ha visto? Sí, es común ver acá. Ven, el hermano Laureano, obviamente que lo ha visto, ¿no? Tienen naranja en su chacra, ¿no, hermano? Ya vamos a ir, ¿eh? Desayuno naranja con huevo. Y entonces, pero ese árbol frondoso, ese árbol cargado de tantos, creo que ¿cuántos sacos puede salir de un árbol? ¿3, 4, 5? Más o menos, pero salió de una semillita. En esa semillita estaba toda la información genética para convertirse en árbol. Lo único que ocurrió es que al ser depositada en la tierra, adquirió solamente los componentes para seguir fabricando la información que ya estaba ahí. Nada más. Cualquier animal muerto que estuvo por ahí terminó en naranja. Cualquier estiércol que había ahí, sus nutrientes terminaron convirtiéndose en naranja. Pero esa información la manejó, suena asqueroso, ¿no? Al final es así. Al final es así. Salió de esa información, la tenía esa semillita. Y aquí tenemos esa semillita de las promesas del pacto. El pacto de gracia se va a explicar, o vamos a ver el árbol frondoso con mayor detalle más adelante. Pero de manera de semilla se ve en estos versículos. Claro, después de esto lo que vamos a observar es cómo es que la historia se va a centrar en la familia, en la vida de Abraham y en la familia, en los descendientes de Abraham, a quien Dios incluso había prometido: Abraham, vas a tener descendencia. El Señor le da descendencia. Luego observaremos que la tierra prometida va a tomar un lugar también importante dentro de esta historia redentora, pero en realidad tiene mucho que ver con estos 3 versículos principalmente. Del versículo 1 al versículo 4, miren, se nos dice que Abraham, bueno, haciendo un recuerdo en realidad, se nos dice que Abraham tenía 75 años cuando entró en Canaán, ¿no? Eso se nos dice en el versículo 4. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando entró a Canaán? 75 años. 75 y no tenía hijos. En Génesis capítulo 17, ya más adelante, el versículo 1 y el versículo 24, se supone, se entiende que él tenía unos 99 años. Pero antes, en el Génesis 16, un capítulo antes, se nos dice sí claramente que él ya tenía 86 años cuando le nace el primer hijo, Ismael. Le nace Ismael, que no es de su esposa Sara, le nace Ismael a Abraham. Interesante, porque siempre he dicho, cuando lees la Biblia, esto es más, parecen historias más terribles que una telenovela, hermanos. ¿No? Porque a Abraham se le hace una promesa de tener un hijo,
Pero antes de que tenga un hijo con su esposa, él tiene un hijo con otra mujer, que no es su esposa. Y ese es Ismael. Y eso ocurre cuando él tenía 86 años. Luego en Génesis 17, versículo 1 y 24, como les dije, se entiende que él ya tenía 99 años cuando se le dio la señal del pacto de la circuncisión. Ya llegaremos en algún momento a eso. Yo sé que a los varones les causa un poco de dolor esto. Luego, en Génesis 21, versículo 2, un año después, Abraham pues tenía 100 años cuando nace su hijo Isaac. Ahí le nace el hijo prometido, Isaac, a los 100 años. Tal vez tenía al menos 115 años, tal vez, o 125 en ese rango, cuando el Señor le ordenó tomar a su hijo, a su único hijo Isaac, a quien lo amaba, llevarlo al monte Moriah para que lo sacrifique. ¿Sí o no? Eso lo vemos, eso lo vamos a observar luego más adelante, pero posiblemente él tenía entre 115 y 125 años. A los 137 años murió su esposa, a quien tanto amaba, Sara. Y a los 140 años, Isaac se casa. Y cuando él tenía 175 años, Abraham muere. Esa es un poco la historia de Abraham en números, en edades. Pero este pasaje que acabamos de leer, esta sección que acabamos de leer, entonces abarca ciertos eventos muy importantes de su vida. Y Moisés entiende, inspirado por el Espíritu Santo, entiende que él debe ser específico y debe mostrar su vida de una manera un poco más detallada. Muestra que la vida de Abraham es una vida plena, sí, pero a pesar de eso no quiere que sea una biografía completa. Quiere mostrar detalles específicos que tienen que ver con el plan redentor. Recuerden, inspirado por el poder del Espíritu Santo, Él nos está mostrando acá las promesas de Dios, pero no solamente eso, sino también nos está mostrando instrucciones para la vida de Abraham y que también aplican para la vida tuya y la vida mía. Tal vez al comenzar esta sección, y van a venir muchas preguntas en la medida que usted va leyendo Génesis y en la vida de Abraham en particular y su familia, y van a venir preguntas como, y pastor, y entonces el ángel que peleó con Jacob, explícame bien, muy bien, ¿qué es eso? ¿Cómo es que el hombre puede pelear con Dios? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué hay aquí? Y sabes que hay respuestas a muchas de esas preguntas que van a surgirte. Sí, hay respuestas, pero yo no te las voy a poder dar. Vas a tener que estar con el Señor y preguntárselas directamente. Descansa en eso. No intentes investigar en cosas que el Señor no ha revelado. ¿Te van a surgir preguntas? Sí. Hermanos, en la internet hay cantidad de información que apareció de nada. Eso, ¿verdad? Parece la creación, ¿no? De la nada apareció todo. Y de nada de información comienzan a responder preguntas y se meten a temas ocultos, especulan y terminan en cantidad de cosas horribles. Pero si tú vas a hacerte preguntas acerca de muchos episodios que viene acá, déjame decirte, no hay, para muchas de ellas no hay respuestas. Cuando estés en la presencia del Señor, es decir, cuando mueras, cuando Él nos llame, apúntalo, por favor. Ahí le preguntas. No te voy a responder, no se va a poder, así que no vengan buscando respuestas. Y si les digo que no las tengo, no las tengo. O tal vez cuando vayas a Lima, a Pepe Mendoza, se lo puedas preguntar, tal vez él sepa. O al pastor Barnes, tal vez. Pero en realidad hay mucho que no tiene respuesta, como decía el hermano Ángel en el discipulado ayer, ¿no? De Deuteronomio 29. Las cosas secretas, hermano Ángel, pertenecen al Señor, mas las reveladas, las que están ahí en la Biblia, es para nosotros.
y para nuestros hijos. Así que no intentemos escarbar donde no se puede, ¿sí? Pero sí lo que vamos a ver es que esa historia de las promesas del pacto está presente y va a ser bien notoria, muy bien notoria. Primero, recordemos que Dios le habla a Abraham, ya le había hablado a Abraham, diciéndole, abandona Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Abandona Ur de los Caldeos. Cuando la palabra de Dios llegó aquí en Génesis, en Génesis 12, ya había ocurrido eso antes. En Génesis 11, 27, también seguramente han notado que hay un hermano de Abraham llamado Harán. También te podrías percatar, si eres un poquito curioso, que incluso hay una ciudad llamada Harán. No especules mucho al respecto, pero las dos palabras no son lo mismo en hebreo. No están relacionadas para nada. Pero miren, versículo 11, 26. Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Son 3 hermanos. Y luego, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Lo que vemos es que Abraham tenía 2 hermanos. ¿Cómo se llama? Nacor y Harán. Nota esto, por favor. Abraham aparece primero. ¿Qué es lo primero que podrías pensar? ¿Quién es mayor? Abraham. Podríamos pensar que él es el primogénito. Pero aparentemente Abraham era el menor de estos 2. Porque cuando tú luego observas, analizas la historia, te vas a dar cuenta y haces los conteos en números, te lo dejo que lo hagas, pareciera y más bien nos muestra que Abraham era el menor de estos 2. Posible, al menos era el del medio. Pero con más certeza, los académicos dicen que Abraham era el tercero. Era menor que Nacor y menor que Harán. Eso. Ahora, la razón por la que aparece primero no es porque él sea mayor. Esta no es la única vez y la última que vamos a ver en el libro de Génesis donde Dios elige al menor para ser el linaje de la promesa. No va a ser la primera vez. Va a ocurrir luego otra vez lo mismo. ¿Con quién? ¿Quién es el hijo mayor de Abraham? Ismael, no es Isaac. Y luego más adelante, ¿quién es el hijo mayor de Isaac? ¿Aló? ¿Quién es el hijo mayor de Isaac? Esaú, pero no es escogido Esaú. Y así te vas a dar cuenta. Aquí lo que estamos viendo es que ya nuestro Dios nos está marcando algo. Escoge, elige al menor para ser el linaje de la promesa. En un contexto en el que los mayores eran los que cargaban la promesa de bendición. Por lo tanto, el pacto tendría que haber venido por el primer hijo si seguimos el orden natural de los pueblos. Pero Dios soberanamente interviene en el mundo, interviene en la historia, interviene en contra de las culturas y Él cambia el asunto. Y Moisés entonces pone a Abraham en primer lugar. Porque Abraham al final va a ser con quien Dios haga este pacto para continuar esta historia redentora. Y una vez más, ¿qué es lo que vemos aquí? La gracia de Dios es quien toma la iniciativa. La gracia de Dios es la que va a extender la mano de Abraham, toma la mano de Abraham y a través de invertir incluso la ley de la primogenitura, Abraham termina siendo bendición y siervo del Señor para redimir. ¿Te das cuenta? Ahora, Génesis 1, otra vez leamos por favor, Génesis 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12:1.
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Interesante este punto. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Al observar estos pasajes y ver que aquí hay promesas de nuestro Dios, ¿sí o no? Promesas, pero también hay requisitos. En este pacto de gracia hay promesas y hay requisitos. ¿Lo puedes ver? Yo sé que siempre en nuestro corazón está la idea de que nuestro Dios es el que ha iniciado en nuestros corazones su obra, y una vez que lo ha iniciado de manera pasiva, nosotros, soberanamente nuestro Dios obra sobre nuestras vidas, Él de manera activa y nosotros pasiva. Y de repente algunos están teniendo esa idea. No está sucediendo así. Aunque la salvación es enteramente de Dios, la elección viene de Dios, Él es el que inicia. Es más, la Biblia muestra que Él es el que lo inicia y Él es el que lo termina. Pero en medio de eso hay algo importante a darnos cuenta. Hay promesas aquí que Dios hace a Abraham, pero también hay requisitos que Dios le pide a Abraham. Y no estamos volviendo al arminianismo, por si acaso. Observa, toda la felicidad de Abraham, toda la bendición de Abraham, incluso toda nuestra felicidad está ligada a la gracia del pacto de Dios y es producto de ese pacto de gracia de nuestro Dios. Toda nuestra felicidad está ligada y producida por la gracia del pacto que nuestro Dios está haciendo aquí con Abraham. Ahora, Satanás, como siempre, va a buscar distorsionar el entendimiento de eso. Va a buscar tentarnos a pensar que andar en el camino de Dios nos arruina la diversión. Eso es lo que siempre nos hace pensar, ¿te das cuenta? Esa es la idea que Satanás ha inundado en el mundo. Si tú andas en los caminos de Dios, Dios te arruina la diversión. La vida debe ser un parque de diversiones, pero ¿sabes qué? Dios te cierra la puerta al parque de diversiones para que tú solamente estés de fuera observando, mirando, viendo cómo se divierten los demás y tú de afuera estás solamente anhelando. Si tú te entregas a la vida cristiana, si tú te entregas al servicio de Dios, Dios te arruina tu diversión. ¿Sí o no que eso es lo que nos hace pensar Satanás? Nos hace pensar que la plenitud de la vida, la satisfacción, el contentamiento de la vida se encuentra solamente cuando nos desviamos de los caminos de Dios. Hacer las cosas contrarias a los caminos de Dios, eso trae diversión. Eso es lo que Satanás vende, esa es la idea que él vende. Pero cuando leemos aquí Génesis capítulo 12, estos 3-4 versículos, estos primeros versículos, queda clarísimo que la felicidad, escucha, que la felicidad, el regocijo, el contentamiento, la satisfacción, la plenitud, el gozo de vivir esta vida son consecuencias de morir a nosotros mismos. Lo repito por si acaso. Satanás nos vende la idea de que hacer lo que te da la gana e ir en contra de lo que Dios ha establecido te va a traer gozo y felicidad. ¿Sí o no? ¿Por qué preferimos el pecado? Porque es divertido, porque nos gusta. Pero si tú decides orientar tu mirada a Cristo, a Dios, a su palabra, a su santidad, no, pobre de ti, no vas a ir. Oye, o sea, tú vas a ir a la iglesia domingo en la noche. Oye, mañana hay que trabajar, hoy día hay que relajarnos.
No, pero no lo invites porque él es un aleluyo. Pobrecito de lo que se pierde. ¿Te das cuenta que ese es el pensamiento del mundo? Si tú desobedeces a Dios, tú eres feliz. Pero si tú obedeces a Dios, tú eres un nerd, aburrido. Y eso no es lo que las Escrituras muestran. No es así. La felicidad, el contentamiento, el gozo verdadero, la satisfacción verdadera viene como consecuencia de morir a nosotros mismos. Viene como consecuencia de confiar en nuestro Señor Jesús. Viene como consecuencia de descansar en las promesas que Dios nos ha dado en el pacto de gracia que comenzamos a ver aquí. Así que, por eso te digo, necesitamos observar con mayor atención la vida de Abraham. Hay mandamientos aquí en este pacto de gracia. Hay promesas en este pacto de gracia. En Génesis 2, y hemos visto acerca del primer pacto que encontramos, el pacto de obras o el pacto adámico. Y una especie de bosquejo de lo que significa un pacto. ¿No es así? El pacto de obras. En Génesis 6 vimos el pacto de Dios con Noé. Pero aquí en Génesis 12... vemos una presentación mucho más notoria, mucho más clara del pacto redentor de nuestro Dios. Mucho más, mucho mejor, mucho más hermosa de lo que vimos con Noé. Pero nota esto, no hay tal cosa como un pacto sin mutualidad. No hay tal cosa como un pacto sin la correspondencia, sin la respuesta. El pacto al final que vemos aquí ordena una respuesta. Al final es de ambos. Hay promesas hechas por Dios, establecidas por nuestro Dios en el pacto de gracia, pero siempre lo que vamos a encontrar es una obligación mutua en esta relación de pacto. Y es una relación de vida o muerte. Cumples el pacto, vida. Rompes el pacto, muerte. Hay bendiciones y hay obligaciones mutuas. Y eso es lo que vemos aquí en Génesis 12, del 1 al 3. Tendemos a pensar de mala manera que el pacto que Dios está haciendo aquí con Abraham, que Él se lo da, fue un pacto sin condiciones. Yo también pensaba eso. No es un pacto incondicional. Bueno, en los otros pactos que encontramos en la Biblia, sí no tenían condiciones, pero el pacto de Abraham que vemos aquí, de Dios con Abraham, tenía condiciones. Condiciones. Primero, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Abraham? Vamos. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Las primeras palabras de pacto que Dios hace con Abraham son órdenes, son mandatos, son condiciones. Es decir, son requisitos. Interesante. Por eso, importante este pasaje. Lo primero que Dios hace para hacer pacto es condiciones, mandatos, requisitos. ¿Y esos requisitos vienen de quién? ¿De quién? No solamente está el requisito del versículo 1. Más adelante hay más requisitos. El versículo 2, la última parte dice... En la mayoría de las traducciones dice, y de él nos va a bendecir. Leamos juntos, por favor. Miren. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el problema a veces que tenemos con nuestras traducciones. Que de manera pasiva Dios nos bendice y nosotros de manera pasiva, porque Dios lo ha hecho así, seremos bendición a las naciones. No es eso lo que Dios está diciendo. En realidad es sal
y sé una bendición para las naciones, le está diciendo. No es solamente un indicativo de que va a ser de bendición para todas las naciones. Es un mandato lo que encontramos acá. Es un imperativo lo que encontramos acá. Sal de tu tierra y de tu parentela. Haz esto en primer lugar. Abandona esto. Sé obediente. Y la segunda ordenanza es: sé de bendición a las naciones. No es que serás de manera indicativa, sino de manera imperativa. Sé bendición. Sal de tu tierra y de tu parentela y camina. Sé de bendición al mundo, es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu familia. Y luego le dice: sé de bendición a todo el mundo. Esos son los dos mandatos del pacto. Otra vez observa, desde Génesis 1 hemos notado que nuestro Dios, del enfoque general que nos muestra, está reduciendo gradualmente ese enfoque en el libro de Génesis para llevarnos a este punto. Empieza con el universo, se centra en los linajes de los hijos de Adán, de los hijos de Noé, de los hijos de Sem, de los hijos de Taré, de uno de los linajes de los hijos de Sem, y luego ahora encontramos a Abraham. ¿Ves el embudo? Pero también hay una separación en estos primeros 11 versículos que acabamos de ver. Pero interesante que el pacto de gracia comience con Dios llamando a Abraham para que se separe. Sal de la idolatría, prácticamente le está diciendo. Sal de tus sueños, tus anhelos personales. Sal de la comodidad en la que te encuentras. Aléjate de aquello que vaya en contra de lo que yo te estoy ordenando. Ahora, nota bien esto, porque algunos han tomado este pasaje para decir: tenemos que salir del mundo, y entonces han creado comunidades donde solamente entre esa comunidad, entre ellos se casan, no tienen conexión con la sociedad, no tienen conexión con el mundo, con la tecnología, de tal manera que ni teléfono antiguo usan, nada que nada, ellos ni carro usan carruaje, y tenemos comunidades en el Perú, de eso, comunidades menonitas, donde leyendo esto dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, aléjate del mundo y crea una sola comunidad con tu familia, entre ellos nomás se casan. Hay de ese tipo de comunidades en el Perú y en el mundo entero, que creyendo en esto, se alejan del mundo. Pero si te das cuenta, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y luego sé de bendición a tu tierra y tu parentela. Es como si le estuviera diciendo: sal del lugar donde te encuentras, deja sus costumbres, pero luego sé de bendición para ese mundo. Sal del mundo, pero sé de bendición para el mundo. ¿Notas eso? No significa alejarse del mundo. No significa que no tenga conexión ni asociación con nadie más en el mundo. No significa que debe tener rechazo con las personas que no creen en Dios. No significa que deba odiar a las personas que no tienen conexión con Dios, que no tienen nada que ver con Dios y sus mandatos. ¿Por qué sabemos eso? Porque la segunda parte del mandato es: sé de bendición a todas las naciones. Por un lado, observa, sepárate, aléjate, y por otro lado, sé de bendición. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo haces? Alejándote de sus costumbres, pero no alejándote de las personas. ¿Te das cuenta? Por un lado, sepárate, y por otro lado, sé de bendición. ¿Y acaso eso no es coherente con lo que el Señor Jesús nos llama a hacer luego en el Nuevo Testamento? Cuando nos dice que nosotros nos llamó para hacer sal y luz a las naciones. ¿Te acuerdas?
Debemos ser diferentes del mundo para ser una bendición para el mundo. Eso es, ¿ve? Abraham debe separarse de las naciones en donde él está para ser de bendición a las naciones que al final de cuentas en las cuales él va a caminar. Sepárate, aléjate de estas naciones, aléjate de tus parientes, aléjate de la casa de tus padres para que puedas ser de una bendición mayor para la casa de tus padres, para tus parientes, para las naciones. Increíble, ¿ve? Hermosas verdades aquí en este mandato del pacto de gracia de nuestro Dios. Derek Kinder, este comentarista, en este punto del pasaje, él dice, la historia de la redención, de eso se trata, de la historia de la redención. Como la de la creación, comienza con la palabra de Dios. Esto, en pocas palabras, diferencia la historia de Abraham de la de su padre. El llamado a dejarlo todo y seguir, dice Derek Kinder. Su padre no terminó, no salió y llegó a Canaán con Abraham. El mandato al final, ¿para quién fue? Abraham. Mira el patrón. Abraham tiene que separarse de las naciones para ser una bendición para las naciones. Ese es el mensaje para ti y para mí también. Sepárate de las actitudes del mundo. Sepárate de la manera de vivir del mundo. Sepárate de los conceptos, ideas, planes, ideas contrarias a la palabra de Dios que tiene el mundo para que tú puedas luego ser de bendición para ellos. De eso se trata. Como cristianos nos debemos ver diferentes a ese mundo. Debemos pensar de forma diferente al mundo. Debemos tener perspectivas y una visión diferente del mundo. Debemos tener prioridades diferentes del mundo. Debemos tener objetivos diferentes del mundo. La agenda nuestra debe ser diferente del mundo. Pero no lo hacemos para oponernos al mundo, como sentirnos superiores y crear una nueva raza, una raza especial. No para despreciar a ese mundo en el sentido de no preocuparnos por los intereses de las personas, de varones, de mujeres, sino porque no son parte de nuestra fe, sino es el distintivo de cada creyente ser diferente para ser de bendición a aquellos que no lo son. De eso se trata. Debemos decirle no al mundo para luego decirle sí al mundo. ¿Te das cuenta de eso? Nos separamos del mundo diciéndole no a su forma de pensar errónea. Pero no para sentirnos superiores. Ese borracho. Ese desordenado, inmundo, pecador. No, nos separamos de sus actitudes, nos separamos de sus acciones, no pensamos como ellos, pero lo hacemos para luego ser de bendición para ese mundo. Y eso no es algo que estamos inventando, hermanos. Es algo que hemos recibido como parte del llamado de nuestro Dios. Dios nos ha llamado a ser diferentes para luego influenciar al mundo. Esa es su agenda, esa es su meta, esa es su prioridad, esa es la visión correcta que debemos tener, ese es el enfoque que viene de nuestro Dios. Y nuestro deseo, aunque la maldad se va a multiplicar, nuestro deseo es que el mundo sea transformado por eso. Somos diferentes. Por eso es que se enseña lo que se enseña. Por eso, entendiendo eso, es que Jonathan y Nazalí tomaron esa decisión drástica en su momento inicial. Entiendo, aunque de manera todavía inicial, entendiendo eso es que Ronald y Stephanie tomaron esa decisión drástica, la cual todos nosotros debemos cuidar. En el mundo, ¿por qué tienen que separar a Ronald de Stephanie? ¿Qué problema hay? ¿Ya tienen una relación de cuánto tiempo? ¿2 años? ¿3 años? ¿Cuánto fue?
Ah, mira, no sabe. Sí sabe, estoy bromeando, no quiero ponerles en pleito. Tienes que saber, hermanos, si no. Todo varón debe saber, si no, hermanos, peligroso es. Mañana, ¿qué habrá mañana? No sé. Mañana 2 de febrero del 2014. ¿Qué será? ¿Qué se celebrará? No sé. Por eso es que tomaron esa decisión. Ser diferentes al mundo para ser de bendición al mundo. Un ejemplo hermoso así, ¿ves? ¿Sí o no? El hermano Ángel cuenta que por mucho tiempo estaba orando por su esposa. Él era el que comenzó a venir a la iglesia. Él es el que comenzó a fundamentarse en la vida cristiana. Oró por su esposa. Su esposa no quería saber nada. Su esposa no le importaba. Y de un momento él comenzó a comportarse diferente al mundo. Ya no estaba con su moto andando por ahí, que si le hacían una prueba la prueba del soplo, lo metían al calabozo. De un momento a otro cambió de manera dramática, rechazando a sus amistades, siendo diferente, para que sea de bendición para esas amistades, incluso su familia. Y ahora vemos a su esposa aquí. La mamá de Ronald decidió, de parte del Señor, ser diferente al mundo. Y al final terminó inspirando a su hijo a buscar al Señor. ¿Te das cuenta? A los dos todavía. A Brian y Ronald. ¿Te das cuenta? Y eso incluso hasta se extiende para con misma Stephanie. Y no estoy tomando la historia de todos los demás de la iglesia. De eso se trata, ser distintos para ser una bendición para el mundo. Ser distintos al mundo para ser bendición del mundo. Decirles, la forma de pensar del mundo es errónea. No para sentirnos superiores, no para sentirnos más, sino para ser de bendición para ese mundo. Sal de tu tierra, de tu parentela y sé una bendición al mundo. ¿Te das cuenta? ¿Lo pueden ver? Y no lo vamos a lograr si somos como el mundo. No lo vamos a lograr si somos igual al mundo. Por eso estamos llamados a separarnos del mundo. Por eso estamos llamados a no actuar como el mundo. Pero te das cuenta que a los cristianos les cuesta conciliar ambas cosas. O bien se esfuerzan tanto por separarse de las ideas del mundo que lo desprecian. Como el fariseo: Padre, gracias porque yo no soy como este borracho, pecador, no viene a la iglesia, no va a su discipulado, no mira cómo toma, mira cómo haces, va de fiesta, de parranda, se va a recabar en house, se va, qué sé yo, mira cómo mira películas de contenido sexual. No, Padre, yo no soy así. No es para eso. No es para eso. Pero a veces los cristianos hacen eso. Y el otro extremo, anhelan ser como el mundo para llenar la iglesia. Conciertos worship, luces, música, la predicación, algo más necesitamos, danzas, coreografías, para no perder a Aileen, para no perder a Joshua, a Brianna, hay que hagan su coreografía en la iglesia. Que se activen en eso. ¿No? Y entonces al final anhelan tanto atraer al mundo y deciden que la mejor manera es hacerlo al asemejarse al mundo. Y entonces pierden ese sabor distintivo, pierden el ser sal. ¿A qué nos llama Jesús? A ser sal
y luz. Nos llama a distinguirnos del mundo para ser una bendición para el mundo. Sal de tu tierra y de tu parentela, sé una bendición para el mundo. Sal del mundo en sus acciones, en sus actitudes, su manera de pensar, su manera de vivir, y sé una bendición para el mundo, influenciándolos con la manera correcta de vivir. Eso es, sé distinto del mundo para ser una bendición para el mundo. Eso, hermanos, es el desafío de la vida cristiana. Y lo vemos aquí como ordenanza. Dios está haciendo un pacto de gracia acá. Pero ese pacto implica, en primer lugar, una ordenanza. Abandona el mundo. Sé una bendición para el mundo. Y lo que sigue lo veremos la próxima semana. No me dio tiempo. Como siempre. Hermanos, hay tanto por explicar. Yo quisiera que lo que está en mi cerebro, lo que entiendo, todos podamos entenderlo, hermanos. Por eso voy lento. Quiero que lo entiendan. Una vez más, ahora obsérvalo, todo lo que te he dicho, observa al leer en el versículo 1, otra vez para terminar. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Recuerden, la traducción correcta es: sal y sé de bendición. En el hebreo aquí esto es un imperativo, no es un indicativo. Sé de bendición, cambia tu manera. Y eso es coherente con el metanoia del Nuevo Testamento. Cambia tu manera de pensar. Estás caminando por allá, ahora caminas por acá en pos de Cristo. Estabas en pos del mundo, tus sueños, tus anhelos, desobedeciendo a Dios. Camina en dirección de Dios. Sal de tu tierra y tu parentela y serás de bendición. Hay que cuidar el corazón de nuestros jóvenes. Pero creo que debes ver que cuando alguien decide hacer lo correcto, toda la iglesia quedó con el corazón enternecido. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Salen del mundo, de las actitudes del mundo, y terminan siendo bendición para los que lo rodean. Ese es el llamado que Dios le hace a Abraham. No continúes con las mismas acciones. Cambia tu mente, sal de tu tierra, sal de tu parentela y luego sé de bendición. Ese es el reto que el Señor nos pone a través de su palabra. Y continuaremos la próxima semana. Esto creemos y esto confesamos. Pónganse de pie. Mientras te mantengas en Ur de los Caldeos, aquí ya estamos alegorizando un poco. Pienso que no nos sirve solo para una ilustración o un ejemplo. Pero mientras sigamos en Ur de los Caldeos, continuaremos siendo influenciados por las acciones idolátricas de nuestro mundo, de nuestro entorno. No podrás ser de bendición luego a los de tu entorno. Tú te preocupas seguramente por tu mamá, tu papá, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, tus familiares, tus primos, tus compañeros del trabajo. Y seguramente te da vergüenza todavía, tal vez, decir: oye, ¿vas a la iglesia? ¿Quién te ha dicho? No, pero me han dicho que domingos te vas a la iglesia. Sí, pero a veces. ¿No? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Me ha pasado. De adolescente hacía eso. Hacíamos eso, ¿sí o no, Benjamín? Me acuerdo una vez. Mejor no cuento la historia. Pero eso hacemos. Ahorita te delato, hermano. Bueno, teníamos 13 años, 14 años. Éramos juntos de la iglesia.
Y con Jimmy, mi amigo, le encontramos a Benjamín en el colegio. ¡Hermano! El chiquito, pues no, nuestro menor de 1 año, 2 años. ¿Cuál hermano hoy, no? Hasta que después, pues, nos comprometimos más con la iglesia, terminó siendo baterista de la iglesia, incluso hasta cantante de la iglesia. Pero, ¿saben? No tengamos esas actitudes. Yo mismo lo hice. Estábamos marchando una vez ahí, Marcha por Jesús, por la Raimondi, por la Alameda, por todos lados, en grupo. Y entonces estamos pasando, y vemos a nuestros amigos del colegio, el polo en la cara, pasando, avergonzados. 14, 15 años. No. No nos avergoncemos de quiénes somos. Seamos diferentes al mundo, porque luego vamos a ser, la orden está, seamos bendición para ese mundo. Te preocupas por tu familia, te preocupas por tus hijos, te preocupas por tu entorno, sé diferente. No para cuestionarlos, no para juzgarlos, sino para mostrarlos que hay un camino diferente. Lo estás viendo en la iglesia. Cómo es inspirador cuando alguien camina en contra del mundo y luego termina siendo bendición para el mundo. Ese es tu reto. El pacto de gracia comienza con órdenes. Sal, deja, abandona. Te preocupa tu familia, te preocupan los tuyos, te preocupa el mundo. Sé diferente a ese mundo y serás bendición para él.